Vamos a empezar con insuficiencia mitral. Ustedes se acuerdan que cuando vimos causas de insuficiencia cardíaca, dijimos que las causas de insuficiencia cardíaca son múltiples. Y teníamos causas de insuficiencia cardíaca crónica, con enfermedades crónicas, y teníamos causas de insuficiencia cardíaca aguda, o sea, pacientes que estaban bien y súbitamente podían pasar a tener insuficiencia cardíaca. La insuficiencia mitral, dependiendo de que sea una insuficiencia mitral crónica o que sea una insuficiencia mitral aguda, puede tener cualquiera de estos dos comportamientos. Ustedes saben que la válvula mitral, en realidad, más que una válvula en sí misma, es un aparato valvular mitral. ¿Y por qué es un aparato valvular mitral? Porque recuerden que en sístole, cuando el ventrículo se contrae, ese ventrículo se contrae, aumenta la presión dentro del ventrículo y por una diferencia de presiones cierra la válvula mitral, que estuvo abierta durante la diástole, la cierra y se abre la válvula aórtica. Eso hace que adentro del ventrículo haya una presión determinada, que es si el paciente tiene, supongamos, 120 milímetros de mercurio de presión arterial, va a tener 120 milímetros de mercurio adentro del ventrículo, la presión intraventricular sistólica, pero del otro lado de la válvula mitral, en la aurícula la presión en condiciones normales va a ser baja, va a ser 8, 10 milímetros, o sea, que va a haber una diferencia de presiones a nivel de la válvula mitral muy importante. Y la única manera que tiene ese aparato valvular mitral de sostener esa diferencia de presiones sin que las valvas mitrales se viertan hacia la aurícula izquierda es a través de un sistema muy coordinado del aparato valvular mitral, donde interviene el músculo, los músculos papilares están insertos en la pared del ventrículo, hay dos músculos papilares, un músculo papilar anterior y lateral, digamos, y un músculo posterior. De los músculos papilares salen las cuerdas tendinosas de primero, segundo y tercer orden. Esas cuerdas tendinosas se insertan en las valvas mitrales, que son dos, una mucho más grande, la anterior y otra posterior, y hay un anillo valvular mitral que también trabaja, es parte de este aparato valvular mitral. Entonces, en cada contracción, en cada sístole, se contraen los músculos papilares, eso tironea de las cuerdas tendinosas, las cuerdas tendinosas tironean de las valvas mitrales, el anillo mitral también se tiende a cerrar y eso hace que ese aparato valvular mitral sea capaz de sostener, sin evertirse las valvas mitrales hacia la aurícula izquierda, esa diferencia de presión. Este es un esquemita muy básico donde está lo que recién les decía. Los músculos papilares, las cuerdas tendinosas, insertas en las valvas mitrales y el anillo mitral. En cada sístole se contrae todo este sistema para evitar esa insuficiencia de la válvula. Entonces, como decíamos, podemos tener la insuficiencia mitral, entonces es cuando alguna parte de este aparato valvular mitral no funciona como corresponde y se produce en cada sístole un paso de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Y tenemos dos tipos de insuficiencia mitral. Una es la insuficiencia mitral crónica, que es la que se va estableciendo en el tiempo y donde el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda tienen tiempo de ir adaptándose a esa nueva situación. Y otra que es la insuficiencia mitral aguda, en donde no hay tiempo de adaptación. Por ejemplo, un ejemplo clásico es una complicación mecánica del infarto, por ejemplo, una ruptura de músculo papilar durante un infarto agudo de miocardio, donde de un momento a otro se produce la ruptura del músculo papilar y hay un pasaje brusco de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda, condicionando una insuficiencia mitral aguda
sin posibilidad esta aurícula izquierda de poder adaptarse a esa sobrecarga de volumen y se produce, por lo tanto, un aumento súbito de la presión dentro de la aurícula izquierda que se refleja hacia atrás, hacia las venas pulmonares, hacia el capilar pulmonar y se produce en forma brusca, un paciente que estaba bien, de golpe pasa a estar en edema agudo de pulmón. Y más aún, en una insuficiencia mitral aguda, ese flujo sistólico que debía ir todo hacia la aorta, deja de ir todo hacia la aorta, va una parte hacia la aorta y mucho va hacia la aurícula izquierda. Si estamos en presencia de una insuficiencia mitral aguda severa, cae el volumen sistólico, cae el volumen minuto, y si esto es lo suficientemente importante, el paciente pasa a estar en shock cardiogénico. La insuficiencia mitral aguda es una de las tantas causas de shock cardiogénico. Entonces dijimos que hay una forma orgánica de insuficiencia mitral, y esto está más relacionado con la insuficiencia mitral crónica, donde hay alguna alteración estructural, anatómica, en alguna parte del aparato valvular mitral. Y esto puede ser por fiebre reumática, por endocarditis, por una esclerosis valvular, etcétera, etcétera. En la orgánica si tenemos una imagen, vamos a tener que alguna parte de ese aparato valvular mitral está alterado. En cambio, la insuficiencia mitral funcional es una insuficiencia mitral donde todos los componentes están absolutamente sanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pasa que el ventrículo izquierdo, por ejemplo, en el contexto de una miocardiopatía dilatada, se dilata el ventrículo izquierdo. Eso hace que los músculos papilares, y vamos al ejemplo los músculos papilares tironean de las cuerdas tendinosas y no dejan que la válvula mitral en cada sístole se cierre a nivel del plano valvular. La válvula mitral queda abierta, pero todos estos componentes están absolutamente sanos. El problema es la dilatación del ventrículo izquierdo. A eso le llamamos insuficiencia mitral funcional o secundaria, como quieran, y es una causa cada vez más frecuente de insuficiencia mitral. ¿Por qué es una causa cada vez más frecuente de insuficiencia mitral? Porque cada vez más aumentamos la sobrevida de los pacientes con miocardiopatía dilatada de cualquier origen, chagásico, isquémico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al aumentar la sobrevida de estos pacientes como mecanismo de compensación tienen cada vez más dilatación del ventrículo izquierdo y por lo tanto esa dilatación del ventrículo izquierdo lleva cada vez más a la insuficiencia mitral. Y una cosa que estamos describiendo en los últimos años es la insuficiencia mitral funcional causada por un problema en la aurícula. Y el ejemplo típico es la fibrilación auricular. Pacientes que no tienen cardiopatía estructural, pero desarrollan fibrilación auricular, y la fibrilación auricular no es corregida, con el tiempo esa fibrilación auricular va dilatando la aurícula izquierda, y esta dilatación de la aurícula izquierda tracciona del anillo mitral, dilata el anillo mitral, y eso es una de las causas de insuficiencia mitral secundaria. O sea que, ¿cuáles son las dos causas de insuficiencia mitral secundaria? Fundamentalmente la dilatación del ventrículo izquierdo y la dilatación de la aurícula izquierda. Bien, entonces volviendo hacia atrás dijimos que teníamos una causa orgánica y una causa funcional. Dentro de las causas orgánicas hay muchísimas. Tenemos, el problema puede estar a nivel de los velos, de las valvas mitrales, por ejemplo, en la insuficiencia mitral de causa mixomatosa, donde el tejido de la válvula mitral está reemplazado por un tejido mucho más laxo, sin consistencia, y eso condiciona insuficiencia mitral. El lupus, la endocarditis infecciosa, el prolapso valvular mitral, que está muy relacionado con la válvula mixomatosa. Casi todos los prolapsos mitrales son por mixomatosis de los velos mitrales. El anillo, y dijimos acá la dilatación del anillo o la calcificación del anillo, y esto también es una causa cada vez más frecuente de insuficiencia mitral. ¿Por qué?
porque la calcificación del anillo mitral es típico de la edad, de los gerontes. Cada vez nuestra población es más añosa, entonces esta patología se está viendo cada vez más. ¿Podemos tener un problema a nivel de las cuerdas tendinosas? Sí, rupturas de las cuerdas tendinosas, espontáneas, de causa isquémica, por endocarditis, etc. El problema, como dijimos, puede estar en el músculo papilar, sí, por isquemia o por infarto, y esto es una de las causas es una de las complicaciones mecánicas del infarto. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de infarto dijimos que las complicaciones mecánicas del infarto eran la insuficiencia mitral aguda, la comunicación interventricular y la ruptura de la pared libre? Bueno, la insuficiencia mitral es una de las causas de insuficiencia mitral. La miocardiopatía hipertrófica, ya lo vimos cuando dimos miocardiopatía, dijimos que la miocardiopatía hipertrófica, además de todo el contexto de hipertrofia del ventrículo izquierdo, tiene una alteración en la estructura de los músculos papilares. Los músculos papilares están mal posicionados en miocardiopatía hipertrófica, y la miocardiopatía hipertrófica puede tener insuficiencia mitral. Profe, disculpe, ¿puede fijarse si no hay alguien en sala de espera? Una compañera nos avisó. Bueno, si no, entró tarde. Entonces ahí tenemos un ejemplo simplemente de una endocarditis infecciosa, donde el germen, que puede ser cualquiera, pero ustedes saben que la causa más frecuente de endocarditis antes era por Streptoviridis, pero que esa epidemiología está cambiando y cada vez vemos más endocarditis por estáfilo, por ejemplo, y el estáfilo es altamente agresivo sobre las válvulas, destruye las válvulas y puede condicionar un problema a nivel de los velos de la válvula mitral o a nivel de las cuerdas tendinosas. El resultado final es que condiciona una insuficiencia mitral, que generalmente es una insuficiencia mitral aguda. Seguimos. Esto es lo que ya vimos. Esto es una de las causas, la explicación de la insuficiencia mitral por dilatación del ventrículo izquierdo, que condiciona una insuficiencia mitral de tipo funcional o secundario. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa desde el punto de vista fisiopatológico en la insuficiencia mitral? Ustedes saben que durante el llenado auricular, la aurícula izquierda recibe sangre desde las venas pulmonares, ¿sí? Que son 4. Y la válvula mitral en la diástole está abierta. Entonces, la aurícula izquierda recibe sangre desde las venas pulmonares. ¿Qué pasa en la insuficiencia mitral? En la insuficiencia mitral pasa que la aurícula izquierda tiene en la diástole la sangre que le llegó desde las venas pulmonares, pero tiene además la sangre que en el latido anterior le llegó desde el ventrículo izquierdo, anormalmente. En sístole, en la aurícula izquierda llegó sangre desde el ventrículo izquierdo. Entonces, eso hace que en la diástole del ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo va a recibir más sangre, obviamente, porque va a recibir desde la aurícula izquierda la sangre que vino desde las venas pulmonares, más la sangre que pasó del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda y que ahora retorna al ventrículo izquierdo. La insuficiencia mitral es un claro ejemplo de sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo. ¿Y qué pasa entonces en la insuficiencia mitral? Parte de la sangre que dijimos que del ventrículo izquierdo iba hacia la aurícula izquierda, y eso aumentaba el volumen de sangre que tenía que manejar esa aurícula izquierda y, por supuesto, la presión dentro de la aurícula izquierda. En la insuficiencia mitral, esa sobrecarga de volumen de la aurícula izquierda la maneja de tal manera de que al principio no aumenta la presión dentro de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda se dilata y de esa manera evita que la presión dentro de la aurícula izquierda aumente significativamente. Esto recuerden que es en la insuficiencia mitral crónica. En la insuficiencia mitral aguda, el aumento de volumen de la aurícula izquierda, de sangre en la aurícula izquierda, rápidamente condiciona un aumento en la presión de la aurícula izquierda. Esa es la gran diferencia entre la insuficiencia mitral crónica y la insuficiencia mitral aguda. En la insuficiencia mitral crónica hay tiempo de adaptación de las cavidades, tanto del ventrículo izquierdo como de la aurícula izquierda. En la insuficiencia mitral aguda no hay tiempo de adaptación. Por eso
el cuadro clínico de una y otra insuficiencia mitral es diametralmente diferente. Entonces dijimos que el ventrículo izquierdo sufre una sobrecarga de volumen, eso hace que ese ventrículo izquierdo con el tiempo se va dilatando en la insuficiencia mitral crónica, y una forma de compensación es la hipertrofia ventricular izquierda, que como el ventrículo está dilatado es una hipertrofia ventricular excéntrica. Entonces dijimos, en la insuficiencia mitral crónica, sobrecarga crónica de volumen del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, dilatación del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. En la insuficiencia mitral aguda, súbita, hay un aumento brusco de la presión dentro de la aurícula izquierda, y ese aumento brusco de la presión dentro de la aurícula izquierda repercute hacia atrás y condiciona un aumento en la presión dentro de las venas pulmonares y hacia atrás en el capilar pulmonar. Y ustedes saben que el aumento de presión en el capilar pulmonar da disnea. Y si el aumento en la presión es muy importante, tenemos lo máximo de aumento en la presión en el capilar pulmonar, que se evidencia como edema agudo de pulmón. Entonces, los síntomas van a estar en relación a lo crónico o a lo agudo de la presentación. En la forma crónica de insuficiencia mitral crónica, el paciente puede tener palpitaciones, y las palpitaciones están relacionadas fundamentalmente con una arritmia que es bastante frecuente en este tipo de pacientes de insuficiencia mitral crónica, que es la fibrilación auricular. Pero lo que domina fundamentalmente el síntoma en la insuficiencia mitral crónica es la insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, ustedes se darán cuenta que inicialmente es una insuficiencia cardíaca puramente izquierda, y con el tiempo ese aumento crónico de la presión dentro del capilar pulmonar va condicionando hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar condiciona un aumento en la poscarga del ventrículo derecho, y cuando esa poscarga del ventrículo derecho condiciona deterioro en la función del ventrículo derecho, vamos a tener entonces signos de insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, en resumen, al principio insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca izquierda, y con el tiempo esa insuficiencia cardíaca izquierda se hace también derecha, y entonces tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva. En cambio, en la insuficiencia mitral aguda, lo repetimos de nuevo, el paciente súbitamente entra en insuficiencia cardíaca izquierda, en su expresión máxima en edema agudo de pulmón, y ese flujo sistólico que debería ir hacia la aorta y que lo está robando porque parte se va hacia la aurícula izquierda, condiciona caída del volumen sistólico efectivo, caída del volumen minuto, y si es de suficiente magnitud, shock cardiogénico. ¿Sí? En la insuficiencia mitral crónica, ¿qué vamos a tener? Y es fácil deducirlo. Vamos a tener una dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando se dilata el ventrículo izquierdo, en la palpación voy a tener un choque de la punta desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, y a veces cuando el soplo es intenso, el soplo se puede palpar. ¿Qué es un frémito? Un frémito es la palpación de un soplo. Parece una locura, porque el soplo es un fenómeno acústico y el frémito es un fenómeno táctil. Pero en realidad ese soplo, cuando es de suficiente magnitud, se puede palpar. La percusión nunca la hacemos, pero si la hiciéramos tendríamos un agrandamiento del área cardíaca. Y esto es lo más importante. ¿Cómo detecto yo una insuficiencia mitral? Fundamentalmente porque tengo un soplo sistólico, obviamente. Cuando yo tengo un soplo sistólico, tengo que hacer diagnóstico diferencial de qué otra cosa me puede dar un soplo sistólico. Entonces, un soplo sistólico puedo tenerlo en una estenosis aórtica, puedo tener un soplo sistólico en una comunicación interventricular, puedo tener un soplo sistólico en una coartación de aorta. Entonces, el soplo sistólico de la insuficiencia mitral habitualmente es un soplo que se escucha mucho mejor en la punta, en el ápex, y habitualmente se irradia hacia la axila o puede irradiarse hacia atrás, hacia la espalda. Y muchas veces hay un galope por tercer ruido, y el galope por tercer ruido en general es un índice de que ya se está deteriorando
la contractilidad del ventrículo izquierdo. Un grafiquito muy básico de un soplo de regurgitación mitral que empieza pegado al primer ruido, muchas veces avanza sobre el primer ruido y después sopla durante toda la sístole hasta el segundo ruido. ¿Y cómo está el segundo ruido? El segundo ruido puede estar aumentado y cuando yo escucho en una insuficiencia mitral un segundo ruido aumentado, habitualmente es por aumento del componente pulmonar y es un signo auscultatorio de que es muy probable que ya haya hipertensión pulmonar. Ustedes saben que el segundo ruido se genera por el cierre de la válvula aórtica y por el cierre de la válvula pulmonar. Cuando hay hipertensión pulmonar, el cierre de la válvula pulmonar es más intenso, da un segundo ruido pulmonar más intenso y se puede escuchar. En la insuficiencia mitral por prolapso mitral, muchas veces la primer parte de la sístole no tiene soplo y es un soplo muchas veces mesotelesistólico. Cuando ustedes escuchen un soplo sistólico que no se escucha en toda la sístole, sino que se escucha de la mitad de la sístole hacia atrás, mesotelesistólico, piensen siempre en prolapso valvular mitral. Esto ya lo dijimos. ¿Y con qué estudios complementarios nos podemos ayudar cuando tenemos la suposición de que estamos frente a un paciente que tiene insuficiencia mitral? Y me voy a referir fundamentalmente a la insuficiencia mitral crónica, que es la que seguramente van a ver mucho más frecuente que la insuficiencia mitral aguda. En la insuficiencia mitral crónica dijimos que en la placa de tórax lo que vamos a ver va a ser la dilatación del ventrículo izquierdo. Si ya tiene repercusión sobre cavidades derechas, puede dilatarse este arco inferior derecho de la aurícula derecha. En el frente es muy difícil hacer diagnóstico de crecimiento de la aurícula izquierda, salvo que aparezca un cuarto arco por debajo del arco de la pulmonar, ¿sí? Y otra cosa muy importante, cuando vemos la placa de tórax de un paciente con insuficiencia mitral, además de ver el tema de las cavidades cardíacas, etcétera, es ver los campos pulmonares. Y a nivel de los campos pulmonares podemos tener idea de cuánta hipertensión venocapilar tiene. Si no tiene hipertensión venocapilar pulmonar, en ese caso uno diría que la presión capilar pulmonar debe estar normal. Sería una insuficiencia mitral crónica, que es muy bien tolerada, que todavía no tiene repercusión sobre el lecho pulmonar. En otros casos puede haber signos de congestión iliar, redistribución de flujo, edema intersticial, edema alveolar, edema pleural, etcétera, 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 dependiendo de la magnitud, de la severidad y de la adaptación del corazón a esa insuficiencia mitral crónica. Y el electrocardiograma clásico de una insuficiencia mitral crónica es un electro que no dice demasiado, algún signo de hipertrofia ventricular izquierda. Acá ven, si ustedes hacen el índice de Sokolov, entre la SDB1 y la RDB6 les va a dar mucho más de 35, acá le da 5, 10, 15, 25, 30, 35, más de 40, o sea que claramente este paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda, y este paciente todavía, por suerte, está en ritmo sinusal. Ustedes ven que tiene una onda P que antecede al QRS. Con el tiempo, si uno no soluciona el problema de esa insuficiencia mitral, es probable que esa aurícula izquierda entre en fibrilación auricular, va a perder la onda P y va a tener los signos clásicos electrocardiográficos de una fibrilación auricular, y con el tiempo, cuando aparecen signos de sobrecarga derecha, ya el electrocardiograma no solamente va a tener hipertrofia ventricular izquierda, sino que va a tener asociados signos de hipertrofia ventricular derecha. O sea, el electrocardiograma me ayuda para saber en qué estadio estoy de la insuficiencia mitral, cuánta repercusión está teniendo esa insuficiencia mitral sobre la parte derecha del corazón. Este es al revés. Este es un paciente que tiene una insuficiencia mitral aguda porque tuvo una ruptura de cuerdas tendinosas, puede ser por una ruptura espontánea, puede ser por una insuficiencia, por una endocarditis, etc. Y entonces van a ver
que tiene un corazón pequeño. El corazón es chico. ¿Por qué es chico? Porque el ventrículo izquierdo no tuvo tiempo de adaptarse. Y lo que sí va a tener son signos de severísima insuficiencia cardíaca izquierda. Fíjense, este paciente tiene edema alveolar, en ala de mariposa, etc. Pero lo fundamental es que tiene un ventrículo izquierdo chico, y si le hago algún otro estudio complementario, como un ecocardiograma, etc., también voy a ver que el ventrículo es chico, probablemente la contractilidad sea excelente, y la aurícula izquierda también va a ser pequeña. ¿Por qué? Porque es una insuficiencia mitral aguda que no tuvo tiempo de adaptación. Y este es un esquemita de un ecocardiograma, un corte en eje largo, donde ustedes ven que acá está la válvula mitral, acá deberían estar esquematizadas las cuerdas tendinosas, y ustedes ven que acá se ve esta parte del diagrama, y esto es lo que se ve. Esto que ven acá, de múltiples colores, una imagen en mosaico, es la válvula mitral debería estar cerrada, y esto no debería existir. Esto es sangre que está pasando en sístole. Ustedes ven que el ventrículo izquierdo se está contrayendo. Esto es septum y esto es pared posterior. El ventrículo se está contrayendo y hay sangre que pasa del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. El ecocardiograma es muy importante en el diagnóstico de insuficiencia mitral por varias razones. Primero, nos hace diagnóstico de la insuficiencia mitral. Vemos la insuficiencia mitral, pero además podemos saber cuál es la etiología de la insuficiencia mitral, si hay una endocarditis bacteriana, si hay ruptura de cuerdas tendinosas, si hay un infarto agudo de miocardio que da un infarto a nivel de los músculos papilares, etc. Nos da información de la cuantificación de la insuficiencia mitral. Si la insuficiencia mitral es una regurgitación leve, si es una regurgitación moderada, si es una regurgitación severa. Por ejemplo, en este caso ustedes ven, esto que está acá es el ventrículo izquierdo y esto es la aurícula izquierda, y ustedes ven que prácticamente el jet de insuficiencia mitral prácticamente llena la aurícula izquierda. Cuando ese jet de insuficiencia mitral llena más del 50% de la aurícula izquierda, ya hablamos de una insuficiencia mitral severa. No solamente eso, sino que además nos va a hablar de la repercusión. Nos va a decir cuán dilatada está la aurícula izquierda. Nos va a decir el eco cuán dilatado está el ventrículo izquierdo. Nos va a decir cómo es la contractilidad del ventrículo izquierdo. Y además se puede medir si el paciente ya tiene hipertensión pulmonar y se puede ver si ya tiene repercusiones a insuficiencia mitral sobre las cavidades derechas. O sea, que en resumen, el ecocardiograma transtorácico o transesofágico nos da una información anatómica, funcional y de repercusión de la insuficiencia mitral. Entonces dijimos, para repasar, y no lo quiero cansar, una cosa es la insuficiencia mitral aguda, donde no hay tiempo de adaptación, donde los síntomas son cataclísmicos y donde hay que hacer diagnóstico muy rápido y tomar decisiones muy rápidas. Ya lo vamos a ver a eso. Y después hay otra, que es la insuficiencia mitral crónica, que es la que están más acostumbrados a ver, a estudiar, donde hay un tiempo de adaptación de las cavidades cardíacas a esa situación. La insuficiencia mitral, dijimos que hay falta de tiempo para que se pongan en funcionamiento los mecanismos de adaptación. ¿Y cuáles son los mecanismos de adaptación? Simplemente dilatación auricular y ventricular izquierda para de alguna manera atenuar esa sobrecarga de volumen aguda. ¿Qué le puede pasar a un paciente que tiene insuficiencia mitral? Lo que más le pasa a un paciente que tiene insuficiencia mitral, fundamentalmente una insuficiencia mitral crónica, cuando es severa, es que tenga insuficiencia cardíaca. Pero además de insuficiencia cardíaca, estos pacientes pueden tener fibrilación auricular, pueden hacer embolias periféricas, fundamentalmente cuando hacen fibrilación auricular y se forman trombos dentro de la aurícula izquierda. Los pacientes con insuficiencia mitral pueden hacer endocarditis infecciosa como complicación, o la endocarditis infecciosa puede ser la causa de la insuficiencia mitral.
El edema agudo de pulmón en la insuficiencia mitral aguda es la regla. En la insuficiencia mitral crónica son pacientes que han pasado por todas las otras etapas de insuficiencia cardíaca, no fue corregida, no fue solucionado el problema, y el edema agudo de pulmón en la insuficiencia mitral crónica habitualmente es un hecho absolutamente tardío. La arritmia ventricular, salvo en las insuficiencias mitrales de causa isquémica, en general no es un problema. La insuficiencia mitral no isquémica habitualmente no tiene arritmia ventricular, y ustedes ven que la mortalidad por arritmia ventricular en insuficiencia mitral crónica no isquémica es muy baja, menos del 1 por 1000 al año, ¿no? Y lo que decíamos, y esto es lo más importante, la insuficiencia mitral crónica, si uno no soluciona el problema, a largo plazo termina en un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva, o izquierda, o derecha, o biventricular, como prefieran llamarlo. Entonces, ¿cómo se trata la insuficiencia mitral? Ya vimos cómo se sospecha, cómo se diagnostica, cómo se estudia, y qué hacemos con la insuficiencia mitral. Bueno, y ahí una verdad de perogrullo, pero dice la aproximación terapéutica depende de la adecuada individualización del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, cuando estoy frente a un paciente con insuficiencia mitral crónica, tengo que primero hacer diagnóstico de la severidad. Si es una insuficiencia mitral leve o si es una insuficiencia mitral moderada, probablemente no le traiga problemas al paciente, porque esa sobrecarga leve de volumen, el corazón lo soporta muy bien y habitualmente no trae problemas. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber si estoy frente a una insuficiencia mitral crónica, leve, moderada o severa. Y una vez que yo hice diagnóstico de que es una insuficiencia mitral severa, ahí tengo que ver cuál es la repercusión clínica que tiene esa insuficiencia mitral. Si es un paciente que está total y absolutamente asintomático, o si es un paciente que ya tiene síntomas. Si el paciente tiene una insuficiencia mitral crónica, severa, y ya tiene síntomas, ese paciente hay que resolverle el problema. No hay otra salida más que reemplazar la válvula mitral o hacer una plástica de válvula mitral. Después, en todo caso, lo podemos discutir. O sea, insuficiencia mitral crónica, severa, con síntomas de insuficiencia cardíaca, disnea clase 1, clase 2, ese paciente ya tiene indicación quirúrgica. En ese caso, podemos darle diuréticos, si el paciente llega con insuficiencia cardíaca, etcétera, pero la solución del paciente no son los diuréticos. La solución del paciente es solucionar un problema a nivel de la válvula mitral. En cambio, si el paciente tiene una insuficiencia mitral leve a moderada, no tiene ningún signo de insuficiencia cardíaca, está total y absolutamente asintomático, es un paciente que tranquilamente lo podemos seguir en el tiempo y ver si a lo largo del tiempo cambia la modalidad de insuficiencia mitral y deja de ser una insuficiencia mitral leve o moderada y se torna severa, y si se torna severa, si es sintomática o asintomática. Entonces, ¿qué hacemos? Y esto es para salir del paso hasta que tomemos la decisión final. Restricción de la actividad física, extenuante, reducir el sodio de la dieta, diuréticos, etcétera, etcétera. Todas estas son situaciones transicionales hasta que yo decida si ya llegó el momento de reemplazar la válvula. ¿Qué insuficiencia mitral se anticoagula? Que es lo que está acá abajo. Se anticoagula el paciente con insuficiencia mitral que tiene fibrilación auricular. La insuficiencia mitral en sí misma no es indicación per se de anticoagulación. Entonces dijimos que aunque la insuficiencia mitral puede ser severa, crónica, puede ser bien tolerada, si yo no analizo bien el tema de la función ventricular y espero para resolver el problema que el paciente tenga síntomas, probablemente cuando tenga síntomas ya ese ventrículo ya va a tener algún grado de deterioro y ya los resultados no van a ser tan buenos. Entonces, como se dicotomizan las decisiones, insuficiencia mitral crónica, severa,
con síntomas de insuficiencia cardíaca, hay que intervenir. O reemplazo valvular mitral, después vemos con qué tipo de prótesis, o plástica de la válvula mitral, pero ese paciente hay que operar. En los pacientes que tienen insuficiencia mitral crónica y están asintomáticos, me tengo que fijar qué repercusión tiene. Si tiene un ventrículo izquierdo que no está demasiado dilatado, que mantiene una fracción de eyección por encima del 60%, que no tiene hipertensión pulmonar, probablemente ese paciente podemos seguirlo muy de cerca y ver. En cambio, si está asintomático, no tiene síntomas, pero en el eco o en la resonancia yo ya veo que la función ventricular izquierda ya tiende a estar deprimida, o ya tengo un volumen de fin de sístole aumentado, o ya tengo algún signo de hipertensión pulmonar, aunque esté asintomático, a ese paciente también hay que operar. No sé si quedó claro. Entonces acá son una serie de datos que no vienen al caso, porque pero básicamente el mensaje es este. La insuficiencia mitral crónica sintomática se opera, salvo que tenga alguna contraindicación. Y dentro de los asintomáticos, yo no voy a operar si el paciente tiene la función ventricular izquierda totalmente normal. Ahora, si la función ventricular izquierda cayó y cayó por debajo del 60%, fíjense que no ponemos 55 como decimos normalmente, sino que ya cae del 60% de la fracción de eyección, ese paciente ya está en etapa quirúrgica. Entonces, leemos esto, dice, debe sopesarse la naturaleza crónica y lentamente progresiva de la enfermedad. ¿Bien? Entonces, como el paciente tiene una evolución lenta, me da tiempo a pensar. Si tiene síntomas, no tengo nada que pensar. El paciente, si tiene síntomas, y yo llego a la conclusión de que el paciente tiene una insuficiencia mitral severa, lo tengo que mandar a cirugía. Y el cirujano y el HER team discutirá si ese paciente se puede hacer una cirugía plástica de la válvula mitral o hay que hacer un recambio valvular, y si hay que hacer un recambio valvular, si le vamos a poner una prótesis biológica o una prótesis mecánica, ese es otro tema de discusión. Lo que tienen que saber es que si es crónica y tiene síntomas, se opera. Y los pacientes que están asintomáticos y que tienen insuficiencias mitrales leves o moderadas, ese paciente no es quirúrgico, está asintomático y tiene una insuficiencia que no tiene ninguna repercusión hemodinámica. Estos pacientes hay que seguirlos en el tiempo. Y cada cuánto los sigo, y bueno, no hay nada absolutamente establecido, pero es un paciente que uno debería ver cada 6 meses, cada año, y cuantificar siempre la severidad de la insuficiencia mitral e ir tomando decisiones. Dijimos que los pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral severa, con disminución de su clase funcional, o sea, que están sintomáticos, son candidatos a cirugía. Esto que dice acá, a pesar de tratamiento médico, hoy en la actualidad está absolutamente desactualizado. El paciente con insuficiencia mitral, con síntomas e insuficiencia mitral severa, no tengo que esperar ninguna eficacia del tratamiento médico. Ese paciente ya es quirúrgico, porque puedo cometer el error de darle tratamiento, creer que al paciente le va mejor y ese ventrículo se va a ir deteriorando progresivamente y cuando llegue a la cirugía no va a llegar en las mejores condiciones. Bueno, no sé si quedó alguna duda de esto. Profe, Sí. en las clases, o sea, antes de que sea severo, vos lo tratás al paciente. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que pasó a ser severo? ¿Me explico? Y bueno, y sí, para eso tenemos los estudios complementarios. Para eso, claro, pero como sin medicación es la indicación, y vos ya lo venías medicando, ¿cómo hacer? Vamos por partes. La insuficiencia mitral leve a moderada no necesita ningún tipo de tratamiento. No se tratan esos pacientes. Son pacientes que tienen insuficiencias leves y que no, la medicación no cambia la evolución, ni el pronóstico, ni nada. La insuficiencia mitral leve a moderada se sigue en el tiempo. Obviamente, que si es hipertenso le trataré la hipertensión,
y si es diabético le trataré la diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la insuficiencia mitral leve a moderada no necesita medicación. ¿Sí? Claro. Entonces, a una insuficiencia mitral leve a moderada, lo cito cada 6 meses, lo reviso y me fijo si aparecieron signos de insuficiencia cardíaca, le pregunto si tiene síntomas, si tengo dudas si tiene o no síntomas, le puedo hacer una prueba funcional, por ejemplo, una ergometría, y ver si realmente cuando me dice que no tiene síntomas, no tiene síntomas. Podría pasar que el paciente dice no tengo síntomas y uno lo sube a la bicicleta y pega 2 pedaleadas y ya lo ve en insuficiencia cardíaca. Entonces, me aseguro de que el paciente esté asintomático. ¿Bien? En cambio, en el paciente que tiene una insuficiencia mitral crónica, severa, y que no está en rango quirúrgico, a ese paciente lo tengo que seguir muy de cerca, muy de cerca. Si en el seguimiento veo que el ventrículo se empieza a dilatar, si el diámetro de fin de sístole aumenta de 40 milímetros, si le aparece una caída de la función ventricular, supongamos que el paciente venía con una fracción de eyección del 65% y de golpe lo veo en consultorio, le pido un eco y el ecografista me dice que tiene 57% de fracción de eyección. Ese paciente está mucho peor que antes. Ese paciente ya está en rango quirúrgico. Claro, Entonces, claro. no sé si respondí. Sí, yo me confundí porque cuando vi el tratamiento es con diuréticos, es con fibrilación. O sea, tratás la fibrilación auricular, tratás la sobrecarga hídrica, entonces pensé que eso se consideraba tratamiento. Eso es cuando uno le llega a un paciente. Si yo mañana hago consultorio y me llega un paciente que no conozco y me cuenta que tiene disnea clase funcional 3 y lo reviso y tiene signos de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha. Claro, pero eso sería quirúrgico. Y lo oculto y tiene un soplo de insuficiencia mitral y por la ocultación me parece severa. El choque de la punta está muy desplazado, le hago un electro y tiene signos de sobrecarga. Ya antes de hacer el eco ya me estoy dando cuenta que es una insuficiencia mitral severa. Sí. Hasta que le haga el eco y cuantifique todo lo que estuvimos charlando, obviamente a ese paciente le voy a tratar la insuficiencia cardíaca. Le daré furosemida, le daré IECA, si tiene una fibrilación auricular, le bajaremos la respuesta ventricular con digoxina, por ejemplo, y le pondremos anticoagulación, pero son todas cosas hasta que ese paciente lo ponga en peso seco, le compense la insuficiencia cardíaca y obviamente lo mande a operar. ¿Sí? Sí, profe. Es bastante simple el manejo. Bueno, yo les tengo que dar las... una pregunta. Sí, yo. Sí. Cada 6 meses le pedimos entonces una ergometría y también le pedimos un ecocardiograma. No, vamos por partes. La ergometría es una indicación cuando uno descree de los síntomas. La indicación de ergometría en insuficiencia mitral es para realmente saber si el paciente es un asintomático. Si el paciente ya tiene síntomas, la ergometría no tiene ningún lugar. ¿Cuándo le haríamos? Sería la pregunta así. ¿Cuándo le haría usted una ergometría a un paciente con insuficiencia mitral crónica? Cuando no estoy tan seguro de que el paciente que me dice estar asintomático es realmente un asintomático. ¿Sí? En ese caso le haría... Claro, esa era mi pregunta. Si el paciente está asintomático, cada 6 meses le pedís entonces ergometría. Sí, nada está arreglado, ni 6 meses, ni 3. Uno va viendo al paciente, le va haciendo, lo va revisando y lo que sí, a una insuficiencia mitral crónica, severa, más que la ergometría me preocuparía por hacerle un ecocardiograma cada 6 meses. Porque el ecocardiograma tiene parámetros mucho más sutiles de deterioro que me llevan a la indicación quirúrgica. Como ustedes ven, en la insuficiencia mitral crónica, todo da vuelta al hecho de operar los pacientes antes de que el corazón se deteriore. ¿Sí? Alguno me podría decir, ¿y por qué cuando se hace el diagnóstico directamente no se le opera? Sería una buena pregunta, ¿no?
¿Por qué cuando usted hace diagnóstico de insuficiencia mitral crónica no se deja de molestar con tantos controles y lo opera el otro día? Podría ser una posición, ¿no es cierto? ¿Sí? Y algunos tienen esa posición, sobre todo en centros quirúrgicos de muy alto volumen quirúrgico, donde operan con un riesgo de mortalidad menor del 1%, que es difícil conseguir mortalidad menor del 1%, y donde donde el cirujano de alguna manera nos asegura que va a poder hacer una plástica de válvula mitral. ¿Sí? Entonces, cuando el cirujano asegura que puede hacer una plástica de válvula mitral con una mortalidad menor del 1%, muchos centros ya están operando insuficiencias mitrales severas, asintomáticas, aún sin ningún tipo de repercusión. ¿Sí? Eso no es extensible a todos los lugares del mundo, es solamente para algunos lugares. Si ustedes leen las guías de insuficiencia mitral, que les sugiero que las lean, y vean las indicaciones quirúrgicas, van a ver que en casi todos los lugares los parámetros quirúrgicos son los que les estoy diciendo yo. Pero sepan que hay mucha tendencia en algunos lugares del mundo a operar a pacientes mucho más precozmente, porque de esa manera se aseguran que no tienen pacientes perdidos en el seguimiento. Por ejemplo, supongamos que yo un paciente con una insuficiencia mitral crónica severa y le digo, bueno, venga a verme dentro de 6 meses, y no viene, y al año no viene, y a lo mejor aparece dentro de 3 años, y cuando aparece resulta que tiene el ventrículo izquierdo terriblemente dilatado, tiene la aurícula izquierda terriblemente dilatada, la fracción de eyección cuando yo lo vi la última vez era del 70% y ahora es del 40%, y ese paciente no dejó de ser quirúrgico, pero su pronóstico es mucho peor porque tiene mucho más riesgo quirúrgico y porque además tiene probabilidad que ese ventrículo izquierdo ya quede con deterioro de la función ventricular, que quede con insuficiencia cardíaca, a pesar de que uno le reemplace la válvula y que la cirugía sea exitosa. El tema es que la cirugía en la válvula mitral, como habrán visto en estenosis aórtica, etcétera, siempre la cirugía de la válvula llegue antes de que esa válvula termine teniendo repercusión sobre la función cardíaca. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿No? Bueno, vamos a parar 5 minutos, así yo acomodo las diapositivas y vamos con insuficiencia aórtica. Salimos un ratito y ya volvemos. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, pero acá. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces ahora, siguiendo con la otra valvulopatía que da sobrecarga de volumen, vamos con insuficiencia aórtica. Insuficiencia aórtica también es interesante. Por supuesto que es una valvulopatía que se ve muchísimo menos que la insuficiencia mitral. Si uno tuviera que hacer un ranking de valvulopatía, uno diría que la valvulopatía que más vemos es la valvulopatía aórtica, fundamentalmente la estenosis aórtica. ¿Tuvieron la charla de estenosis aórtica ya? Sí, profe. Bueno,
ustedes habrán visto que hoy en día la estenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente. ¿Y por qué es la valvulopatía más frecuente? Porque tenemos la población cada vez más añosa y la estenosis aórtica fundamentalmente es una valvulopatía degenerativa. Por supuesto que hay causas de estenosis aórtica, aorta bicúspide, unicúspide, etc. Pero si uno revisa los registros de cualquier centro quirúrgico, va a ver que dentro de las cirugías, la cirugía más frecuente es la cirugía coronaria, y después dentro de las cirugías valvulares viene, por supuesto, la valvulopatía aórtica por estenosis aórtica. Después viene con un poquito más lejos la valvulopatía mitral y un poquito más lejos todavía la insuficiencia aórtica. De todas maneras, esto no quiere decir que no veamos insuficiencia aórtica, vemos insuficiencia aórtica. Con el tema de la válvula aórtica es interesante porque antes creíamos que la válvula aórtica, el tema era exclusivamente las valvas, sin embargo, el tema de la válvula aórtica no es solamente las valvas aórticas, es el anillo aórtico y es la parte inicial de la aorta. Esto es el arranque aórtico, o los senos de Valsalva, etc. Entonces, en la insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que nos pasa? En la insuficiencia aórtica lo que nos pasa es que la sangre sale del ventrículo izquierdo hacia la aorta en la sístole, y después en la diástole, por un gradiente de presiones, la válvula aórtica se tiene que cerrar, ¿sí? Cuando hay algún problema, o a nivel de las valvas aórticas, o a nivel del anillo aórtico, o una dilatación del anillo porque está dilatada la aorta ascendente, etc., se produce un mal cierre de la válvula aórtica. Y ese mal cierre hace que sangre que ya había pasado a la aorta y que tenía que seguir su curso hacia el resto, hacia adelante, vuelve hacia atrás. Y al volver hacia atrás, llena al ventrículo izquierdo. Y claro, el ventrículo izquierdo, entonces, en la diástole se encuentra con la sangre que le vino normalmente desde la aurícula izquierda y se encuentra con sangre que le vino desde la aorta, que no le tendría que haber venido. Entonces eso hace que tenga una sobrecarga, una sobrecarga de volumen en la diástole, el ventrículo izquierdo, ¿sí? Obviamente, ese ventrículo izquierdo que empieza a manejar más volumen como un mecanismo de adaptación en la insuficiencia aórtica crónica, y esto también es igual que en la válvula mitral, en la insuficiencia aórtica crónica, ese ventrículo se va a ir dilatando progresivamente. ¿Por qué se dilata el ventrículo izquierdo? Por dos razones. Primero, por una cuestión mecánica, porque va a tener más sangre en su interior. Va a tener sangre, la sangre habitual que tiene cualquier ventrículo en la diástole, más la que le volvió desde la aorta. Y además, el ventrículo izquierdo se dilata como una forma de atenuar la curva presión-volumen, para que el ventrículo pueda tener más volumen de sangre generando menos presión. ¿Por qué? Porque si el ventrículo no se adaptara, ese aumento de volumen generaría un aumento en la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo en la diástole con la aurícula izquierda es una cavidad única. La válvula mitral está abierta, entonces la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo es la misma que en la presión en la aurícula izquierda, que es la misma que en las venas pulmonares y es la misma que en el capilar pulmonar. Entonces, en la insuficiencia aórtica crónica, la adaptación del ventrículo izquierdo protege a que el aumento en la presión del ventrículo, el aumento del volumen en el fin de diástole del ventrículo izquierdo no genere un aumento importante en la presión, fundamentalmente en la presión capilar pulmonar. ¿Se entendió, no es cierto? Y hay otra forma de insuficiencia aórtica, que es la insuficiencia aórtica aguda, que es muchísimo menos frecuente, pero que la vemos. ¿En qué circunstancias la vemos? Fundamentalmente en las endocarditis aórticas, que dan una insuficiencia aórtica aguda, o en las patologías agudas de la aorta ascendente, como puede ser una disección de aorta, que compromete el anillo aórtico, en el síndrome de Marfan, etcétera, que puede dar
una forma de insuficiencia aórtica aguda. Y en la insuficiencia aórtica aguda nos pasa exactamente lo mismo que le pasa a la insuficiencia mitral aguda. No hay tiempo de adaptación. El ventrículo izquierdo se encuentra con más sangre, no tiene tiempo de dilatarse y rápidamente entra en insuficiencia cardíaca. Entonces acá vemos, este es un esquemita muy básico, donde vemos que la enfermedad de la pared aórtica puede ser causa de insuficiencia aórtica y también puede ser causa de insuficiencia aórtica un problema a nivel de las valvas de la válvula aórtica. Acá está esquematizado con 3 valvas, pero puede haber una aorta bicúspide, que habrán visto que en estenosis aórtica es la causa más frecuente de estenosis aórtica, gente relativamente joven. La válvula aórtica bicúspide también puede expresarse como insuficiencia aórtica crónica. Entonces dijimos que hay 2 formas de insuficiencia aórtica. Una, la aguda. Y un ejemplo podría ser la endocarditis infecciosa. Otra podría ser una disección aórtica. Y después tenemos la forma crónica. Y en la forma aórtica crónica tenemos la aorta bicúspide, que algunas veces se expresa como estenosis aórtica y otras como insuficiencia aórtica, y otras el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, la autogénesis imperfecta. Todas estas son enfermedades del tejido conectivo. La válvula está reemplazada por un tejido que no tiene consistencia, igual que la válvula mixomatosa para la válvula mitral. Bien, entonces, esto es importantísimo. 2 formas de insuficiencia aórtica. Una forma aguda, sin capacidad de adaptación, con síntomas muy floridos, y una insuficiencia aórtica crónica, donde hay tiempo de adaptación, donde la historia es un poquito más solapada. Entonces, para las causas, dijimos, causas degenerativas, congénitas, dilatación, etcétera, etcétera. Y acá, igual que en la insuficiencia mitral, tenemos una sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, porque se junta sangre que viene desde la aurícula izquierda con la que le viene de la aorta. Eso hace que el ventrículo izquierdo se vaya dilatando, se vaya hipertrofiando, vaya disminuyendo la distensibilidad, se hipertrofie, pero como en la insuficiencia mitral también es una hipertrofia excéntrica porque ocurre en un ventrículo dilatado, y llega un momento en que esos mecanismos de adaptación en la insuficiencia aórtica crónica ya no alcanzan y entonces el paciente empieza a tener síntomas. ¿Cuáles son el síntoma más frecuente? Igual que en la insuficiencia mitral, la disnea de esfuerzo, la insuficiencia cardíaca izquierda. La insuficiencia cardíaca izquierda es si uno no hace lo que tiene que hacer y el paciente sigue evolucionando, con el tiempo termina en una insuficiencia cardíaca congestiva cuando ya tiene repercusión sobre las cavidades derechas. El paciente puede tener angina de pecho, y esto es importante. Muchas veces la insuficiencia aórtica se expresa con angina y esa angina a veces se confunde con enfermedad coronaria. Y acá lo de la muerte súbita realmente en insuficiencia aórtica es muchísimo menos frecuente la muerte súbita que en la estenosis aórtica. Ustedes saben, le habrán dado hoy cuando le dieron estenosis aórtica, que uno de los grandes problemas que tenemos con la estenosis aórtica severa no diagnosticada es que muchas veces debutan con muerte súbita. Entonces, la insuficiencia aórtica crónica, lo que dijimos recién, pueden pasar asintomáticos durante años, aún insuficiencia aórtica severa. Aún insuficiencia aórtica severa pueden estar asintomáticos durante años. Pero este no es un problema, este es un paciente del que no nos podemos desentender, porque mientras están asintomáticos pueden empezar a deteriorar el ventrículo y ya, a pesar de estar asintomáticos, ya pueden estar en rango quirúrgico. Cuando tienen insuficiencia cardíaca, ¿qué pueden tener? Lo clásico: disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Y esto, sensación de golpeteo, es algo que parece anecdótico, lo relatan algunos pacientes. Son pacientes que tienen, cuando la insuficiencia aórtica crónica es muy importante, tienen ventrículos izquierdos muy dilatados
y pueden sentir el latido cardíaco. Se hace consciente el latido cardíaco. Entonces, cuando yo reviso un paciente con insuficiencia aórtica, dijimos que mi problema está en la diástole. La diástole habitualmente no debería tener nada. Yo tendría que tener primer ruido, segundo ruido. En la insuficiencia aórtica que tengo, después del segundo ruido aparece un soplo diastólico. Y ojo, los soplos diastólicos son difíciles de ocultar. Si yo sospecho que un paciente puede tener una insuficiencia aórtica, el soplo diastólico lo tengo que buscar, entonces habitualmente al paciente lo ocultamos sentados, lo ocultamos tirado hacia adelante. La insuficiencia aórtica se escucha mucho mejor a nivel del borde paraesternal izquierdo, en el foco aórtico accesorio y hacia abajo. Habitualmente el segundo ruido puede estar o puede estar disminuido. Y una cosa importante, lo prolongado del soplo aórtico en la diástole me habla de severidad. Cuanto más largo, cuanto más diástole me ocupe el soplo de insuficiencia aórtica, más severa es la insuficiencia aórtica. A veces puede tener tercer ruido, y lo más importante y donde nosotros siempre hacemos hincapié, ¿cómo uno sospecha? Una de las formas que uno puede sospechar un paciente con insuficiencia aórtica crónica en el consultorio es cuando le tomo la presión arterial. ¿Cómo es la presión arterial de un paciente con insuficiencia aórtica crónica severa? Y habitualmente tiene presión sistólica aumentada y presión diastólica baja. Por ejemplo, el paciente puede tener 150-40. Si yo en el consultorio mañana veo un paciente y le tomo la presión, le tomo 150-40, estoy obligado a ir a buscar insuficiencia aórtica. No digo que sea la única causa. Una crisis tirotóxica puede tener esos valores. Una fístula arteriovenosa puede tener esos valores. Pero siempre que vean un paciente que tiene una presión arterial diferencial alta, fundamentalmente a expensas de una presión diastólica aórtica baja, piensen en insuficiencia aórtica. Y acá está el dibujito. Lo clásico de la insuficiencia aórtica es que tenga este soplo diastólico de regurgitación, y que cuanto más largo es el soplo diastólico, más severa es la insuficiencia aórtica. Cuando tengo un oído muy entrenado en ocultar, y voy al foco mitral, en el foco mitral voy a ocultar como un rolido mitral, como si fuera una estenosis mitral, y eso es porque la valva anterior, la insuficiencia aórtica, la semicierra y entonces le da lo que se llama una estenosis mitral relativa. Esto realmente es para semiólogos. Y claro, como en la sístole él tiene que inyectar un volumen mucho más importante, habitualmente la insuficiencia aórtica tiene un soplo sistólico eyectivo que algunas veces me va a hacer pensar que puede tener asociada una estenosis aórtica, que la puede tener, pero sin necesidad de tener estenosis aórtica, el hiperflujo a nivel de la válvula aórtica, por el gran volumen eyectado en cada sístole, puede tener un soplo sistólico a nivel aórtico. Y esto es muy interesante. Todos estos signos que tienen nombre propio son todos expresión de que la insuficiencia aórtica tiene un gran volumen sistólico eyectado. Entonces, una úvula pulsátil, el cabeceo, etcétera, etcétera. Todos estos signos son del 1800. Y todos estos signos, los semiólogos de la época los describieron en los pacientes con sífilis. Todos estos pacientes eran pacientes que tenían sífilis. Y la sífilis, hoy ya no, porque prácticamente vemos muy poca, no digo que no exista, tal vez en un consultorio de enfermedades venéreas sí se vea, pero en los pacientes en cardiología prácticamente ya no vemos insuficiencias aórticas de causa sifilítica, pero en esa época, en el 1800, la causa más frecuente de insuficiencia aórtica en esa época era la sífilis, la aortitis sifilítica, que daba una severa dilatación de la aorta ascendente y daba insuficiencia aórtica por dilatación del anillo aórtico.
Y acá es la historia natural, y esto, acuérdense de lo que hablábamos de insuficiencia mitral. Cuando uno tiene un paciente que está asintomático y le valora la función ventricular, y la función ventricular está normal, y el ventrículo tiene un diámetro de fin de sístole que no está demasiado importante, no pasa de 40 y no tiene hipertensión pulmonar, uno dice, bueno, este paciente tiene insuficiencia aórtica, es severa, pero la está tolerando muy bien, todavía no está en rango quirúrgico. Ahora, cuando el paciente no tiene síntomas, pero le hago un ecocardiograma, o le hago una resonancia, o le hago el método que quiera para valorar función ventricular, y ya veo que tiene la función ventricular con una fracción de eyección por debajo del 60%, se acabó el chiste. Este paciente, a pesar de estar asintomático, ya tiene indicación quirúrgica. ¿Por qué? Porque si no lo opero, no solamente van a progresar los síntomas, sino que va a progresar la disfunción ventricular izquierda. Obviamente, en los pacientes que están sintomáticos, la mortalidad aumenta, y esta forma de disminuir esa mortalidad es operando a los pacientes. O sea, pacientes sintomáticos con síntomas de insuficiencia cardíaca o angina son quirúrgicos. Si están asintomáticos, me fijo cómo está el ventrículo izquierdo, y si ya tengo parámetros ecocardiográficos que están bastante arreglados, y ya tengo parámetros quirúrgicos, aunque esté asintomático, lo tengo que operar. ¿Qué es lo que vemos en los estudios complementarios? En el electrocardiograma lo que vamos a ver es, en un principio, voltajes importantes, hipertrofia ventricular izquierda, pero ustedes ven que la repolarización ventricular no está alterada. A esto se le llama hipertrofia ventricular izquierda diastólica o sobrecarga diastólica. Ahora, si la insuficiencia aórtica sigue avanzando, ya empieza a aparecer, además de los signos de hipertrofia ventricular izquierda por criterios de voltaje, me empiezan a aparecer trastornos en la repolarización. Si yo veo un paciente con este segundo electro, ya estoy pensando que esa es una insuficiencia aórtica severa y que seguramente ya tiene mucha repercusión sobre el ventrículo izquierdo. La placa de tórax, y acá vamos a ver las dos caras. Esta es una insuficiencia aórtica crónica. Insuficiencia aórtica crónica, gran dilatación del ventrículo izquierdo, índice cardiotorácico enorme, mayor del 50%, dilatación de la aorta ascendente, la válvula aórtica está más o menos a este nivel, y esto es el arranque aórtico. Y ya tengo signos de insuficiencia cardíaca, ven que tengo congestión en los ilios, tengo redistribución de flujo, etc. Este es un paciente que tiene una insuficiencia aórtica crónica, y seguro que este paciente, cuando le haga todos los estudios, va a ser quirúrgico. Y este es otro paciente. Este paciente tiene una insuficiencia aórtica aguda. ¿Por qué? Porque hizo una disección de aorta, comprometió el arranque aórtico comprometió el anillo aórtico, y seguramente tiene una insuficiencia aórtica aguda. ¿Y cómo está el ventrículo izquierdo? Chico, ventrículo izquierdo normal, de dimensiones normales. ¿Sí? Entonces, igual que en insuficiencia mitral, en insuficiencia aórtica, la placa de tórax, el ecocardiograma, etcétera, depende si es una insuficiencia aórtica aguda o crónica. Entonces dijimos que en la insuficiencia aórtica, igual que en la insuficiencia mitral, el ecocardiograma es fundamental. ¿Por qué? Porque me da todos los datos que necesito. Me dice si tiene la insuficiencia aórtica, si es leve, si es moderada, si es severa, y en eso hay parámetros muy estrictos, criterios muy estrictos, muy prácticos. Me puede decir cuál es el mecanismo de la insuficiencia aórtica, si el problema está a nivel del anillo, si el problema está a nivel del arranque aórtico, si tiene una endocarditis aórtica, si es un síndrome de Marfan, me va a decir si la aorta está dilatada, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no solamente me va a decir la morfología y función de la válvula, me va a decir cuál es la causa y fundamentalmente cuantifica la severidad. Me va a decir regurgita tanto, más del 50%, y me va a decir
cómo está la repercusión sobre el ventrículo izquierdo. Si el ventrículo está dilatado, si está poco dilatado, si está muy dilatado, si la función sistólica está normal, si está deprimida leve, si está deprimida moderada, si tiene una depresión severa de la función ventricular, etcétera, etcétera. Y además me va a decir si ya esa insuficiencia aórtica está tan avanzada que ya tiene repercusión sobre las cavidades derechas. Esto es, si ya tiene hipertensión pulmonar, dilatación del ventrículo derecho, dilatación de la aurícula derecha, dilatación con falta de colapso de la vena cava, etcétera, etcétera. Esto no viene al caso, no importan estos números, pero sepan que en la insuficiencia aórtica crónica hay insuficiencias aórticas crónicas leves, que se mantienen leves en el tiempo y a lo mejor el paciente se va a morir a los 100 años, vaya a saber de qué cosa, y nunca nos trajo problemas. La insuficiencia aórtica moderada, que esta sí la tengo que mirar muy de cerca, porque la probabilidad de que de moderada pase a severa existe, y obviamente tengo la insuficiencia aórtica severa. La insuficiencia aórtica leve la puedo seguir muy de vez en cuando, tal vez cada año. La insuficiencia aórtica moderada la tengo que seguir más de cerca, tal vez a 6 meses, eso es muy aleatorio. Y la insuficiencia aórtica severa, ahí sí tengo que ver si tiene síntomas, si no tiene síntomas. Si ya tiene síntomas y es severa, se acabó el chiste, hay que mandarlo a operar. Hay que presentarlo en el HER-Team y decidir la cirugía. Y ahí ver si le hacemos un reemplazo con válvula biológica, si le hacemos reemplazo con válvula mecánica, y algunos centros, muy pocos, hacen plástica de la válvula aórtica, pero realmente la plástica de la válvula aórtica es mucho más compleja que la plástica de la válvula mitral. Y si es severa y ya tiene repercusión sobre el ventrículo izquierdo, aunque esté asintomático, bueno, ya ese paciente entró en rango quirúrgico. Como ven, las indicaciones globalmente de estas dos valvulopatías son exactamente iguales. Las insuficiencias aórticas crónicas, asintomáticas, sin repercusión, puedo esperar un poco, es una espera muy cercana, muy atenta, y por el contrario, insuficiencia aórtica severa, sintomática, no tengo nada que esperar. Ese paciente hay que pensar rápidamente en operarlo. En cambio, la insuficiencia aórtica aguda, por ejemplo, en una disección de aorta, en una endocarditis, me da poco tiempo a pensar. ¿Por qué? Porque el paciente se va a presentar clínicamente en una condición muy severa, hemodinámicamente va a estar muy mal, y en esos pacientes con insuficiencia aórtica aguda, hasta que se arme el equipo quirúrgico, puedo darle diuréticos porque está en insuficiencia cardíaca, le puedo poner algún vasodilatador del tipo de nitrocruciato para tratar de disminuir la regurgitación aórtica, pero yo sé que eso es por un rato. Tengo que armar con los cirujanos rápidamente la estrategia quirúrgica y ese paciente hay que operarlo urgente, habitualmente se operan en las próximas horas. ¿Sí? Un poquito de lo mismo, en la leve, acá dice que hay que controlarlo cada 2 o 3 años, parece un poquito exagerado, lo controlaríamos un poquito más de cerca. En cambio, la insuficiencia aórtica severa, cuando todavía tiene la función ventricular, puedo verlo cada 6 meses. En cambio, si ya tiene deterioro de la función ventricular o el ventrículo está muy dilatado, lo puedo controlar cada 4 a 6 meses, pero yo diría, desde el punto de vista práctico, no esperen 4 o 6 meses. Preséntenlo mañana en el HER-Team y si ya tiene disfunción ventricular, mejor que se opere dentro de los próximos días. ¿Cuándo le hacemos cateterismo a una insuficiencia aórtica? Casi nunca. Hoy en día la única indicación del cateterismo cardíaco en un paciente con insuficiencia aórtica es un procedimiento prequirúrgico para ver si además de la insuficiencia aórtica tiene enfermedad coronaria, para que el cirujano cuando vaya a operarlo, además de reemplazarle la válvula, si tiene enfermedad coronaria lo revascularice, le haga un bypass a la descendente anterior o a la circunfleja o a donde sea. Hoy en día los estudios de ecocardiografía transtorácica, de eco transesofágica y la resonancia magnética han desplazado totalmente a al cateterismo en la evaluación de estos pacientes. Repito,
hoy en día la única indicación de cinecoronariografía en un paciente con insuficiencia aórtica es para ir a ver cómo están las coronarias, para ver si tiene enfermedad coronaria asociada a la valvulopatía, que la puede tener porque, convengamos, que son pacientes muchas veces añosos, muchas veces con factores de riesgo, que pueden tener los dos tipos de patología valvular y patología coronaria. Entonces dijimos que en una insuficiencia aórtica aguda, previo a la cirugía, lo sostengo, que le doy vasodilatadores, le pongo inotrópicos. Esto es un manejo claro de cuidado intensivo. Para tratar de estabilizar el estado clínico, que a veces es imposible si la insuficiencia aórtica aguda es muy severa. Muchas veces hemos tenido que llevar pacientes con estas características, ponerlos en respirador, ponerle nitroprusiato, ponerle dopamina, etcétera, y llevarlos respirados a quirófano como una situación de salvataje. Ustedes saben que, por ejemplo, la disección aórtica tipo A tiene una mortalidad quirúrgica en cualquier lugar del mundo entre un 40 y un 50%. Y una disección aórtica con insuficiencia aórtica asociada, la mortalidad está cercana al 70-75% en cualquier centro quirúrgico. O sea que son pacientes terriblemente críticos, pero donde el tiempo es oro. O sea, si yo tengo una insuficiencia aórtica aguda, no puedo alegremente ponerle nitroprusiato y decir mañana veo qué hago. Este paciente tiene que operarse rápidamente. Y acá dice, en insuficiencia aórtica severa crónica, que ya tiene insuficiencia cardíaca, bueno, ese paciente lo tengo que preparar para la cirugía y mientras tanto le doy todas las cosas que le doy a cualquier insuficiencia cardíaca. Furosemida, IECA, etcétera, etcétera, pero tengo que saber que la solución del problema es el reemplazo valvular aórtico y no IECA, o ARA2 o furosemida. Eso es transitorio y simplemente para tratar de que el paciente llegue a la cirugía en las mejores condiciones hemodinámicas posibles. Entonces ahí tenemos, en los pacientes que tienen hipertensión arterial, obviamente le tengo que dar el tratamiento de la hipertensión. ¿Por qué? Porque la hipertensión me puede agravar la insuficiencia aórtica. Bien, ahora, si la insuficiencia aórtica es severa, no piensen demasiado. Valoro la función ventricular y si ya tiene deterioro de la función ventricular, aún estando asintomático, cirugía. Si la insuficiencia aórtica es severa y tiene síntomas, pueden ponerle IECA, pueden ponerle lo que le quieran poner transitoriamente, pero sepan que la solución de ese paciente es la solución quirúrgica. Bueno, esto lo fuimos diciendo a lo largo del tema. Ustedes ven que los pacientes sintomáticos tienen una indicación tipo 1 de cirugía. Ahora, en los pacientes asintomáticos, que ya tienen deterioro de la función ventricular, la indicación es 2A y ya en algunas guías aparece como una indicación tipo 1. ¿De acuerdo? Bueno, hasta acá llego, no sé si hay preguntas. No, profe.